¿Sabes qué es la cromofobia? Es el miedo o fobia a algún tipo de color. Y esto es lo que le sucedió a un frío pero guapo CEO, quien debido a su trastorno no permite que nadie en su empresa use el color rojo. Pero inesperadamente se da cuenta que una chica que aspiraba a ser su asistente es la cura para su enfermedad, porque al tocarla no permite que el color rojo lo desmaye. Él hará todo lo posible por mantenerla a su lado, pero esto no será nada fácil para él porque ella lo detesta con todas sus fuerzas. ¿Logrará convencerla sin enamorarse en el intento? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love Me Like I Do. Tian Tian es una talentosa dibujante de muñecos para juegos muy valiente, entusiasta y positiva. Ella se prepara para una entrevista de trabajo. Sin embargo, cuando llega a la empresa, el personal de seguridad no permite que pase nadie con vestimenta o accesorios rojos. Y es que el presidente de la empresa es un joven llamado Liu Xilai, quien usa lentes oscuros porque no puede ver el rojo. Tian Tian esconde su muñeco rojo y tapa su franela, que también tiene rojo, y logra pasar. Mientras espera, se sorprende al ver un dibujo exhibiéndose con un diseño que ella realizó hace 3 años. Indignada, ella aprovecha la entrevista de trabajo para acusar al diseñador que la plagió y exige sus derechos, pero este la manda a sacar de inmediato. Como no pudo hacer nada, decide hablar con el presidente, pero los agentes de seguridad no le permitieron entrar. Por más que trata de engañarlos, no lo logra. Mientras espera afuera, escucha que llegó el presidente de la empresa y ella aprovecha para intentar hablar con él. Él no le presta mayor atención, así que ella le lanza el muñeco rojo y al esquivarlo se le caen los lentes de protección. Al ver el color rojo, Liu Xilai se desmaya y sus guardaespaldas lo esconden para que no lo vean desmayado. Después, Liu Xilai manda a investigar lo que ocurre con el diseño del muñeco de juego. Tian Tian es amenazada por el diseñador que la plagió para que no diga nada, pero lejos de intimidarla, ella se enfurece más y decide buscar al presidente de nuevo. Sabe que Liu Xilai tiene unas citas ciegas en un hotel, así que va a encontrarse con él. Cuando lo ve, le reclama de nuevo mostrándole su muñeco estampado en la franela. Como el muñeco tiene color rojo, él inmediatamente se marea y cae sobre ella, pero al tocarla se le quita el malestar. Él se sorprende por su rápida recuperación, por eso lo hace de nuevo para comprobar. Y cuando cae, ella lo sostiene y sorprendentemente vuelve a mejorar. Mientras ella piensa que es muy guapo, él sigue asombrado por su cura repentina. El asistente se sorprende al ver a Tian Tian y trata de sacarla a la fuerza, pero Liu Xilai la defiende. Está más interesado en comprobar si tocarla realmente elimina su malestar que en la discusión que tiene con ella. Por eso hace una y otra cosa para poder tocarla y probar si es así, y sí, siempre funciona. Esto lo sorprende muchísimo. Liu Xilai busca ayuda médica y descubre que su fobia al color rojo se debe a un trauma de su niñez, cuando tuvo un terrible accidente donde vio mucha sangre. Él le cuenta lo que le sucedió con esta chica y el médico le sugiere que Tian Tian podría ser la clave para su recuperación. Liu Xilai despide al diseñador que plagió a Tian Tian. Más tarde, en una reunión, le informan que debe asistir a una fiesta para convencer a un importante diseñador de colaborar con ellos. La complicación es que la decoración de la fiesta es predominantemente roja. Liu Xilai decide investigar a Tian Tian, pero su asistente le cuenta que ella lo enfrentó en cada intento de investigación, describiéndola como una chica peligrosa y enérgica. A pesar de esta información, Liu Xilai no se intimida y sigue adelante. Después de compensar a Tian Tian por el plagio, Liu Xilai la invita a una cena exclusiva con personas de la industria de los juegos, pero con la condición de que ella mantenga su mano tomada durante la cena. Tian Tian se niega a aceptar esto y se va enfadada. Al día siguiente, un hombre que la había estado acosando la ataca y Liu Xilai la defiende golpeando al agresor, pero el hombre lleva una camiseta roja que lo debilita, permitiendo que el atacante escape. Tian Tian le agradece por su ayuda. Él le vuelve a mencionar la fiesta y le ofrece dinero como incentivo, pero aunque inicialmente lo rechazó, luego cambia de opinión cuando se entera de que uno de los invitados es un dibujante que ella admira.
Durante la cena, Liu Xilai se mantiene cerca de Tian Tian, disfrutando de la experiencia de ver sin sus gafas oscuras. Se emociona al conocer a un famoso dibujante en la cena y le entrega una tarjeta. Sin embargo, el dibujante se muestra indiferente y altivo, lo que molesta a Liu Xilai. Tian Tian se presenta y expresa su admiración por el dibujante. Este desafía a Liu Xilai en un juego de tiro con arco. Como el juego no involucra el color rojo, él decide competir y gana. A pesar de su victoria, el dibujante rechaza la tarjeta nuevamente. Pero no se rinden y siguen intentando. Sin embargo, Liu Xilai se siente mareado debido a la presencia de color rojo en la fiesta y finalmente se desmaya. Afortunadamente, Tian Tian lo sostiene. Liu Xilai desea que Tian Tian sea su asistente personal, pero ella está enfocada en su sueño de ser diseñadora de dibujos y rechaza su oferta. Ambos se enojan y Tian Tian lo tacha de egocéntrico. Liu Xilai se siente seguro de que puede persuadirla y apuesta con su asistente para contratarla en 3 intentos, pero falla. Más tarde, Tian Tian se siente abatida por los rechazos en sus solicitudes de trabajo y camina bajo la lluvia con los ánimos por el suelo. Liu Xilai tenía una cita con Wen Xiang, una amiga de la infancia, pero al ver a Tian Tian tan triste, cancela la cita para hablar con ella, quien lo acusa de ser la razón por la que no la contratan y lo insulta. Cuando él la toma del brazo, ella sacude su mano y le hace caer los lentes. Liu Xilai ve un auto rojo y se desmaya. Ella voltea y al verlo inconsciente sale corriendo a ayudarlo. En el hospital, Tian Tian descubre que el diseñador anterior, quien conoce a personas influyentes, está obstaculizando sus oportunidades de empleo. Por eso se disculpa con Liu Xilai y se va. Sin embargo, al enterarse de la aversión de Liu Xilai al color rojo, regresa, se pinta la boca de rojo y lo toca. Notan que al tocarlo, los síntomas de Liu Xilai mejoran. Ambos se dan cuenta de esto y se sienten atraídos el uno por el otro. Liu Xilai vuelve a intentar que Tian Tian trabaje para él como asistente y le ofrece trabajar medio tiempo como diseñadora. Sin embargo, debido a un malentendido con una carta enviada por la amiga de Tian Tian que trabaja como periodista y que quiere entrevistar a Liu Xilai, los empleados creen que es una carta de amor de Tian Tian para él. Liu Xilai, confundido, comienza a evitarla ya que piensa que la ha conquistado con sus encantos. Incluso le cierra la puerta del ascensor en la cara mientras canta emocionado por su aparente encanto. Tian Tian persigue a Liu Xilai y le explica que solo quiere darle una carta de su amiga para una entrevista y que no está interesada en él románticamente, ya que sabe que una relación entre ambos no funcionará debido a sus diferencias en mundos e intereses. Esto sorprende mucho a Liu Xilai. El hermano de Liu Xilai llega a casa y recibe una sorpresa de bienvenida que no le gusta, ya que no se lleva bien con su hermano. Luego Liu Xilai muestra el cuarto que preparó para su hermano con mucho rojo y figuras de superhéroes, intentando superar rencores del pasado. Mientras tanto, Tian Tian trabaja duro en un proyecto que le asignaron, pero Liu Xilai la distrae constantemente, impidiéndole terminar sus tareas y llegar a tiempo a las reuniones. Ella intenta hablar con él para conseguir más tiempo para diseñar, pero él se niega. Cuando Wen Xiang llega a casa de Liu Xilai, este llama a Tian Tian para que lo ayude y acuerdan que ella será su asistente por la noche. Mientras Tian Tian limpia la casa, accidentalmente cae de la escalera y le da un beso a él en la frente, lo que los deja paralizados. Liu Xilai se da cuenta de que no se marea al ver flores rojas, lo que lo llena de felicidad. Celebra en casa con vino, admirando las flores rojas y bailando. Cuando va al médico le cuenta todo lo que le ha pasado y este le dice que posiblemente está curado y que necesita observarlo durante un tiempo para confirmar su mejoría. Liu Xilai lleva a Tian Tian a una exposición de arte para informarle que ya no la necesita siempre a su lado. A pesar de que esto debería entristecerla, Tian Tian celebra con alegría, lo que enfurece a Liu Xilai. Rato más tarde se dan cuenta de que uno de los dibujos en la exposición no puede ser exhibido debido a problemas de derechos de autor y deben contactar a un hombre de nombre Xiang Feng para solucionarlo. Él envía a su hermano a hacer esta misión y su amiga de la infancia se ofrece a ir con él. Ambos viajan a una aldea en busca de este hombre, pero terminan en problemas porque él y la amiga dañan una reliquia del lugar por accidente. Los nativos retienen al hermano de Liu Xilai y exigen compensación.
Tian Tian y Liu Xilai van a la aldea y ella utiliza su conocimiento del idioma de los nativos para ayudar y logran liberarlos. Luego esperan a Xian Feng y acampan en la aldea. Liu Xilai empieza a apreciar la belleza de las luciérnagas y se siente seguro con Tian Tian a su lado. En la mañana, Liu Xilai logra persuadir a Xian Feng para que firme los derechos de autor del dibujo del gatito. Aunque inicialmente no quería, Liu Xilai le promete usar las ganancias para ayudar a refugios de animales, lo que convence a Xian Feng. Al día siguiente, mientras intentan regresar, su tractor se avería y descubren que el bus a la ciudad solo sale los martes, así que ambos pasan la noche en una cabaña sin señal. Liu Xilai necesita llegar a una conferencia de prensa al día siguiente para anunciar los derechos de autor. Intenta conseguir señal subiéndose a unas cajas, pero se resbala y cae sobre Tian Tian, besándola en la frente y creando una sensación especial entre ellos. Gracias a la ayuda de su amigo, quien logró recogerlos en la aldea, Liu Xilai llega a tiempo a la conferencia de prensa con los derechos de autor del dibujo. Celebran su éxito con una comida en familia. Luego, el padre adoptivo de Liu Xilai le dice que le organizó una cita, insinuando que es hora de que tenga una relación amorosa. Liu Xilai confiesa que le gusta a alguien, obviamente es Tian Tian, y se va. Ya en el auto, él pide consejos a su asistente sobre cómo abordar la situación y conquistar a Tian Tian. Así que decide enviarle a ella una serie de excentricidades y fotos en la oficina, lo que lleva a rumores entre sus empleados sobre una posible relación entre ellos. Liu Xilai continúa sus intentos por conquistar a Tian Tian, fingiendo estar borracho para que ella le confiese sus sentimientos. Ella lo busca en el bar y lo lleva a casa. Cuando lo pone en la cama, ella se siente atraída por él, pero se aleja rápidamente. Al regresar con una bebida caliente, le pide un día libre y él accede. Ya en casa, Tian Tian le comenta a su amiga que sospecha que Liu Xilai está interesado en ella. Su amiga le aconseja que no se haga ilusiones, ya que es común sentir atracción por un jefe. Tian Tian ayuda a Xian Feng en un proyecto benéfico para mascotas, presentando su idea para un refugio. Él la invitó porque se siente atraído por ella. Liu Xilai se acerca a la inauguración del refugio y mientras colaboran con los globos quedan muy cerca, haciendo que sus corazones latan muy fuerte. A pesar de que Liu Xilai le tiene miedo a los gatos, Tian Tian le ayuda a superarlo. Xian Feng le regala a Tian Tian el logo de sus dibujos en un collar, lo que la emociona muchísimo. Cuando Xian Feng intenta tocar a Tian Tian, Liu Xilai se pone celoso y se la lleva lejos. La regaña, pero al tocarla, simulando que es el otro chico, las chispas vuelan entre los dos. Él sigue con su meta de conquistarla, por eso planea darle 2 boletos de cine a Tian Tian, pero se sorprende al verla con Xian Feng. Así que él invita a su amigo al cine y sigue a Tian Tian y Xian Feng hasta la sala de cine para tratar de sabotear su cita. Al salir, Xian Feng la invita a cenar y Liu Xilai se autoinvita, así que terminan en un restaurante donde ambos compiten en beber y se embriagan. Borracho, Liu Xilai se acerca a Tian Tian y le confiesa sus sentimientos, pero en ese momento llega su amiga y los lleva a un hotel, donde los deja compartiendo una sola cama. A la mañana siguiente, ambos se sienten incómodos y Liu Xilai cree que no tiene oportunidad con Tian Tian. Decidido a hacer que Tian Tian sienta celos, Liu Xilai acepta una cita a ciegas organizada por su padre adoptivo. Tian Tian se entera y también llega al lugar de la cita. A pesar de que Liu Xilai espera que ella interfiera, Tian Tian no lo hace. Sin poder soportarlo, Liu Xilai se disculpa con su cita y se lleva a Tian Tian a hablar a solas. Le confiesa sus sentimientos y le explica sus intentos por hacer que ella se dé cuenta de su amor. Sin embargo, ella no aprueba su forma de mostrarle afecto, especialmente por cómo se comportó en sus citas ciegas, y le pide que no la busque. Tian Tian se prepara para un concurso de dibujo y va al parque en busca de inspiración, donde Liu Xilai la sorprende con un hermoso globo. Ambos pasan un agradable día juntos y él se disculpa por su falta de experiencia en el amor. Él comienza a mostrar amabilidad con detalles como abrirle la puerta del carro y enviarle la cena mientras trabaja. Tian Tian aprecia mucho estos gestos.
Ella gana el concurso y Liu Xilai le invita a una cena romántica para celebrar. Durante la cena, Liu Xilai le da a Tian Tian flores inusuales y un hermoso collar, expresando su disposición de ponerla en primer lugar. Ambos están felices. Sin embargo, cuando descubre que Xian Feng será el instructor de Tian Tian durante su entrenamiento, Liu Xilai se preocupa y sufre pesadillas relacionadas con su pasado. Así que finge que su problema con el color rojo volvió para que Tian Tian no se aleje de él, haciendo que ella se preocupe muchísimo. Ella lo lleva a pasear a un parque de diversiones y se montan en una noria. Cuando llegan al punto más alto, ella pide un deseo, que Liu Xilai se cure definitivamente. Él por dentro piensa que está yendo demasiado lejos. Sin embargo, decide disfrutar el instante y pasan un romántico momento juntos. Al llegar a casa, ambos se cuestionan cómo ocurrió la primera cura, y Liu Xilai menciona un beso en la frente. Así que intentan repetirlo, pero terminan besándose en los labios, haciendo que sus corazones exploten de amor. Al día siguiente, Tian Tian se corta el dedo y a pesar de la sangre, Liu Xilai no se marea. Esto hace que ella crea que está curado. Sin embargo, lo escucha hablar con el médico sobre su engaño y se siente traicionada porque renunció a su entrenamiento por él. Él trata de detenerla diciéndole que tenía temor de que ella se quedara con Xian Feng, pero ella piensa que él no confía en ella y eso es muy importante en una relación, así que se va. Al día siguiente, Liu Xilai le lleva flores a Tian Tian, pero ella no contesta el teléfono. Tian Tian está con Xian Feng, quien le ofrece comenzar el curso a pesar de su tardanza. Sin embargo, Tian Tian le dice que se siente profundamente atraída por Liu Xilai a pesar de sus diferencias. Liu Xilai no se rinde y organiza un paseo a la playa con su equipo de diseño. A pesar de sus esfuerzos, Tian Tian lo evita. Él no se rinde y le expresa a Tian Tian su temor a perderla y le ofrece su apoyo incondicional. Ella elige quedarse con él, rechazando a Xian Feng. En una noche llena de tragos, ellos juegan un apasionado juego de la verdad que culminó con un dulce y romántico beso. Juntos pasan la noche consolidando su relación. A la mañana siguiente, ella piensa que soñó que pasó la noche con Liu Xilai, pero al voltear ve la nota de él y se da cuenta que no fue un sueño. Rato más tarde, él la lleva a un globo aerostático enorme donde se montan, y allí él de una manera realmente romántica le pide que sean novios formales, y ella acepta muy feliz. Cuando bajan del globo sale un sujeto que quiere golpearlos con un bate. Tian Tian lo empuja y el hombre la va a golpear, pero Liu Xilai la protege y lo golpean a él. Liu Xilai comienza a sangrar y cae desmayado. Él tiene un sueño donde su padre le pide perdón por no haber estado presente debido a su trabajo. En ese momento tan triste, llega una niña y lo besa en la frente. Cuando Liu Xilai despierta 2 días después, Tian Tian le cuenta sobre un accidente en su infancia en el que ayudó a un niño herido. Esto conmueve a Liu Xilai porque Tian Tian era esa niña. Luego, él decide jubilarse y pasar más tiempo con sus seres queridos. Todos se sorprenden por esta decisión, ya que él siempre fue obsesivo por su trabajo. El padre de Wen Xiang, su ex enamorada, va a hablar con él porque le parece extraña su decisión, pero él se lo confirma. Finalmente, nuestros tortolitos se toman un descanso en la casa de la infancia de Tian Tian. La casa es muy linda y a pesar de ser sencilla, a él le gusta. Liu Xilai y Tian Tian disfrutan de su tiempo juntos. Allí él se muestra obsesionado con la meditación al principio, pero poco a poco Tian Tian logra animarlo con ejercicios y juegos de cartas. En un juego de cartas intercambian golpes en la frente como penitencia, y cuando Tian Tian gana la última partida, en lugar de un golpe le da un dulce beso en la frente. Mientras disfrutan su tiempo juntos, surgen noticias sobre juguetes defectuosos que causan alergias, resultado de materiales de baja calidad adquiridos por el diseñador de juguetes. El diseñador planea culpar a Liu Xilai para desacreditarlo como presidente. Liu Xilai finalmente le confiesa a Tian Tian que su renuncia como presidente fue una farsa y que solo quería poner a prueba al padre de Wen Xiang, pero no se lo había dicho para no preocuparla. Ella le expresa su apoyo y le pide que en el futuro sea más abierto con ella sobre estos asuntos. Luego de su regreso, Liu Xilai se sumerge en el trabajo para abordar el problema de los juguetes defectuosos.
junto a Tian Tian encuentra una solución, una campaña que involucra la destrucción de los juguetes contaminados en un juego y su reemplazo por juguetes de alta calidad y precio más elevado. Esta estrategia resulta exitosa y en la junta para elegir al nuevo presidente, Liu Xilai se defiende argumentando que su idea ayudó a recuperar el valor de la empresa. Finalmente, Liu Xilai es elegido como presidente con un voto de ventaja. Además, él y su hermano se unen para confrontar al padre de Wen Xiang, quien había estado involucrado en el daño de los juguetes y en el ataque en la playa. Liu Xilai amenaza al padre de Wen Xiang si no cambia de actitud. Luego de resolver estos problemas, Liu Xilai decide proponerle matrimonio a Tian Tian de una manera realmente hermosa. Lo hace en un parque con un baile especial que organizó con sus amigos. Y así termina esta romántica historia de amor con nuestra protagonista aceptando ser su esposa y sellando su compromiso con un emotivo beso. Love Me Like You Do es un drama divertido que te mantendrá enganchado hasta el último minuto. Su historia ligera te hará descansar de tantas historias serias y complicadas, ya que te sumerge en un romance encantador lleno de momentos alegres y adorables. Por eso, si lo que buscas es romance, dulzura y diversión, Love Me Like You Do es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.